A 120 años luz de la Tierra, un planeta gira en torno a una pequeña estrella roja. Desde la distancia, parece insignificante, apenas un punto de luz perdido en la constelación de Leo, pero en su atmósfera, los telescopios han detectado algo que podría cambiar la historia de la ciencia: metano, dióxido de carbono, vapor de agua y quizá una molécula que en nuestro propio mundo solo producen los seres vivos. Ese planeta se llama K2-18b y para muchos astrónomos es la mejor pista hasta ahora de que la vida podría no ser un fenómeno exclusivo de la Tierra, un mundo que habita en el límite entre lo conocido y lo posible, entre la química y la biología, entre la ciencia y la imaginación. Durante años, los astrónomos buscaron mundos parecidos al nuestro, pequeños, rocosos, bañados por la luz justa de su estrella. Pero K2-18b rompió las reglas. No es rocoso, ni pequeño, ni parecido a la Tierra. Y aún así, podría tener agua líquida, podría tener océanos, podría incluso albergar formas de vida distintas a cualquier cosa que hayamos imaginado. Antes de explorar cómo es esto posible, nos gustaría saber desde qué parte del mundo te unes a este viaje. Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan los temas que conectan la ciencia con las grandes preguntas del universo, considera acompañarnos cada semana en este canal. Aquí exploramos lo que la humanidad aún no comprende, pero no deja de buscar. Volvamos ahora al misterio. K2-18b fue descubierto en el año 2015 por el telescopio Kepler. En aquel momento, era solo otro punto más en la lista de miles de exoplanetas detectados. Pero con el tiempo, se convirtió en uno de los más observados y debatidos de todos. El motivo es simple: su temperatura y su distancia a su estrella lo ubican dentro de lo que llamamos la zona habitable, un lugar donde, en teoría, el agua puede mantenerse líquida y donde la vida, tal vez, podría florecer. La verdadera revolución llegó cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia él. En los espectros de su atmósfera aparecieron señales claras de metano y dióxido de carbono, y una señal más débil de una molécula aún más intrigante: sulfuro de dimetilo, conocida como DMS. En la Tierra, el DMS es producido casi exclusivamente por organismos vivos marinos. Si su detección fuera cierta, sería el primer indicio de una biofirma fuera del sistema solar. Pero la ciencia no se mueve por entusiasmo, sino por evidencia. Otros equipos de investigación analizaron los mismos datos y encontraron que la señal era débil, tal vez demasiado débil para ser concluyente. La posibilidad de que fuera un falso positivo seguía abierta. Aún así, el hecho de que el Webb pudiera detectar algo tan específico a esa distancia marcó un antes y un después en la búsqueda de vida en otros mundos. Este es el punto de partida de nuestro viaje. A lo largo de este documental, exploraremos qué hace de K2-18b un candidato tan especial. ¿Por qué su atmósfera es tan diferente a la nuestra? ¿Y qué tipo de vida, si existe, podría sobrevivir bajo un cielo de hidrógeno? Comprenderemos cómo un planeta tan distinto a la Tierra puede desafiar nuestras definiciones más básicas de habitabilidad. Analizaremos qué sabemos, qué no sabemos, y cómo cada nuevo dato nos obliga a replantear la pregunta más antigua de todas: ¿estamos solos? A partir de aquí, la historia de K2-18b se convierte en algo más que una curiosidad astronómica. Es un espejo, uno que refleja la forma en que la humanidad mira al cosmos y se pregunta si la vida es una rareza o una consecuencia inevitable del universo mismo. Este no será un viaje rápido, será una exploración pausada, profunda, donde cada descubrimiento abrirá una nueva pregunta, porque en el fondo, la búsqueda de vida fuera de la Tierra
no es solo una cuestión de telescopios, sino una forma de entender quiénes somos y por qué existimos. En el año 2015, una fracción diminuta de la luz de una estrella lejana se atenuó por un instante. No fue una explosión, ni un fenómeno cósmico violento, solo un leve parpadeo, casi imperceptible. Pero ese cambio de brillo fue suficiente para que los instrumentos del telescopio espacial Kepler confirmaran algo extraordinario. Frente a la estrella K2-18 había pasado un planeta. Así comenzó la historia de K2-18b, un mundo que hasta entonces dormía en el anonimato, perdido entre los millones de puntos de luz que pueblan el cielo. Su descubrimiento fue parte de la misión extendida de Kepler, conocida como K2, diseñada para observar regiones del firmamento distintas a las del programa original. Cada pequeña variación en la luz de una estrella era analizada con precisión milimétrica, y cuando una atenuación se repetía en intervalos regulares, los astrónomos sabían que un planeta estaba allí, cruzando frente a su Sol. En el caso de K2-18b, el tránsito se repetía cada 33 días terrestres. Eso significaba que el planeta completaba su órbita alrededor de su estrella con una rapidez equivalente a poco más de un mes. A primera vista, no parecía un mundo excepcional, pero al analizar su brillo, su tamaño y su distancia orbital, los científicos notaron algo que los detuvo. El planeta estaba justo dentro de la zona habitable, no demasiado cerca para que su atmósfera se evaporara, ni tan lejos como para quedar congelado. En esa delgada franja, donde el calor de la estrella puede mantener el agua en estado líquido, el universo parece jugar con la posibilidad de la vida. La estrella K2-18 es una enana roja, más pequeña, más fría y más longeva que el Sol. Ese tipo de estrellas son las más abundantes de la galaxia. Sus planetas, sin embargo, están expuestos a tormentas magnéticas y radiación intensa. Por eso, cuando se encontró que K2-18b orbitaba una de ellas, muchos dudaron de que pudiera ser habitable. Pero la temperatura estimada, ni demasiado alta ni demasiado baja, reavivó la esperanza. Años después, el telescopio espacial Hubble fue dirigido hacia él, y lo que registró transformó aquella sospecha en una verdadera posibilidad científica. En los datos espectroscópicos se identificaron señales de vapor de agua. Por primera vez, un planeta ubicado en la zona habitable mostraba indicios de ese elemento esencial. La comunidad científica se dividió. Algunos sostenían que la detección era débil y debía confirmarse con instrumentos más avanzados. Otros afirmaban que aquello era suficiente para considerarlo uno de los primeros mundos potencialmente habitables fuera del sistema solar. Aún sin certezas, K2-18b empezó a aparecer en publicaciones, conferencias y modelos de habitabilidad. De pronto, aquel planeta ya no era solo una estadística, era un candidato real. El siguiente paso era inevitable. Con la llegada del telescopio espacial James Webb, el más potente jamás construido, los astrónomos apuntaron de nuevo hacia K2-18b. El Webb observó los mismos tránsitos, pero con una sensibilidad capaz de distinguir los componentes de su atmósfera. Cada molécula que absorbe o refleja luz deja una huella específica, una especie de firma en el espectro. Y esas firmas revelaron algo más. Aparecieron rastros de metano y dióxido de carbono, gases que en la Tierra están ligados tanto a procesos geológicos como biológicos. Su combinación sugería un ambiente químicamente activo, con potencial para mantener reacciones orgánicas complejas. El hallazgo fue presentado en 2023 y desde entonces, el nombre de K2-18b volvió a recorrer los titulares del mundo. Lo que intrigó a los investigadores no fue solo la presencia de esos gases, sino su proporción. En la Tierra, la coexistencia de metano y dióxido de carbono en niveles moderados implica un equilibrio que,
de no ser regulado por la vida, tiende a romperse con el tiempo. Por eso, encontrar esa misma relación en otro planeta encendió una pregunta inevitable. ¿Podría haber allí un proceso biológico manteniendo esa estabilidad? El análisis más sorprendente vino después. En una de las longitudes de onda del espectro, apareció una señal débil, casi al borde de la detección instrumental. Correspondía al sulfuro de dimetilo, DMS, una molécula que en la Tierra se origina en los océanos, producida por el fitoplancton. Era una señal tenue, incierta, pero tan singular que nadie quiso ignorarla. De confirmarse, sería la primera biofirma detectada fuera del sistema solar. Sin embargo, los científicos fueron prudentes. Sabían que una detección única no bastaba. Las mismas condiciones que producen esa molécula también pueden generarla por procesos abióticos, sin intervención de la vida, y el riesgo de un falso positivo era alto. K2-18b se convirtió entonces en un campo de debate. ¿Es un océano cubierto por una atmósfera de hidrógeno o un gigante gaseoso en miniatura sin superficie sólida? ¿Es un laboratorio natural de química orgánica o un ambiente hostil donde nada puede sobrevivir? Las observaciones continúan. Cada nuevo tránsito revela un poco más, pero también plantea nuevas dudas. La ciencia avanza así, no con certezas inmediatas, sino con preguntas cada vez más afinadas. Hoy, K2-18b ocupa un lugar único en la historia de la astrobiología, no porque haya demostrado la existencia de vida, sino porque nos obliga a pensar qué entendemos realmente por vida, y porque, al mirar ese punto de luz lejano, los seres humanos vuelven a recordar que la curiosidad es la forma más profunda de esperanza. K2-18b no encaja en las categorías tradicionales de planeta. No es una roca como la Tierra, pero tampoco un gigante gaseoso como Neptuno. Está en un punto intermedio, donde las definiciones se vuelven difusas. Su tamaño y su masa lo ubican dentro de una clase que los astrónomos llaman subneptunos o mini-neptunos, planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que los colosos del sistema solar. Durante mucho tiempo, se pensó que esos mundos eran poco interesantes desde el punto de vista biológico. Suponían atmósferas densas, dominadas por hidrógeno y helio, con presiones tan elevadas que ningún océano líquido podría existir. Pero K2-18b desafió esa suposición. Su densidad es menor que la terrestre, lo que indica que no está hecho de roca sólida, sino de una mezcla de gas y líquidos. Y esa combinación abrió una posibilidad inesperada: la existencia de mundos híbridos, donde una atmósfera gaseosa podría flotar sobre una capa oceánica global. En 2021, la astrofísica Niku Madhusudan, de la Universidad de Cambridge, propuso un término nuevo para describir este tipo de planetas: Haitian Worlds. La palabra combina hydrogen y ocean, mundos con atmósferas ricas en hidrógeno y posiblemente con océanos debajo. En ellos, las temperaturas superficiales podrían mantenerse en rangos compatibles con el agua líquida, y si hay agua líquida, existe la posibilidad de vida. K2-18b fue el primer candidato natural para esa categoría. Su tamaño, su órbita y la composición detectada por el telescopio Webb encajaban con los modelos de los mundos Haitian, un planeta más masivo que la Tierra, pero con una envoltura gaseosa relativamente delgada, que podría permitir la existencia de una biosfera oculta bajo las nubes. Sin embargo, la idea es tan fascinante como incierta. La presión en la base de esa atmósfera podría alcanzar valores extremos, miles de veces mayores que los de la Tierra. Y la temperatura, aunque moderada en apariencia, podría aumentar drásticamente con la profundidad. Un océano así no sería un mar tranquilo, sino un abismo de calor, densidad y química exótica. Allí,
La vida, si existiera, sería radicalmente distinta, no basada en oxígeno, sino en compuestos como el metano o el amoníaco, una biología que respiraría un aire que para nosotros sería tóxico. El concepto de habitabilidad se amplió con estos descubrimientos. Hasta hace poco, la ciencia buscaba planetas idénticos al nuestro, rocosos, con atmósferas de nitrógeno y oxígeno, y mares templados. Pero el universo no parece interesado en repetir la fórmula terrestre. Más bien, la variedad de mundos detectados sugiere que la vida podría adaptarse a condiciones muy diferentes. Los Hyson Planets representan una nueva frontera en la astrobiología. No buscan imitar la Tierra, sino explorar los límites de lo que la química puede sostener. En esos entornos, las reacciones orgánicas no seguirían los mismos caminos que conocemos. La energía podría provenir del calor interno, de la radiación filtrada por el hidrógeno o de gradientes químicos aún no comprendidos. En otras palabras, la vida, si aparece, no necesitaría un sol como el nuestro. K2-18b podría ser entonces un laboratorio natural donde la naturaleza experimenta con nuevas formas de equilibrio. Un mundo donde el hidrógeno actúa como protector y como amenaza, donde el agua puede existir en estado líquido bajo una atmósfera que lo aplasta todo, y donde los límites entre la física, la química y la biología comienzan a disolverse. Algunos científicos comparan a K2-18b con una versión más templada de Neptuno. Otros creen que su núcleo es rocoso y que, sobre él, se extiende un vasto océano de decenas de kilómetros de profundidad. Por encima, una capa densa de gases atraparía el calor, manteniendo una temperatura constante. Ese equilibrio termodinámico podría sostener estructuras moleculares complejas, aunque no necesariamente organismos en el sentido biológico tradicional. El desafío está en imaginar cómo sería un entorno así, sin un cielo azul, sin continentes, sin mares abiertos, solo una extensión infinita de nubes y vapor, iluminada débilmente por una estrella roja. Allí el día duraría poco más de 30 días terrestres, y la luz llegaría teñida de un tono rojizo, casi infrarrojo. En esas condiciones, la fotosíntesis tal como la conocemos sería imposible. Pero podrían existir reacciones químicas alternativas capaces de aprovechar la energía disponible de formas que aún no comprendemos. La frontera entre lo posible y lo imaginado se vuelve borrosa en K2-18b. No sabemos si tiene una superficie sólida. No sabemos si su atmósfera es estable o dinámica. No sabemos si su mar, si lo tiene, es un infierno químico o un paraíso microbiano. Y sin embargo, cada dato nuevo lo convierte en un enigma más valioso, porque cada misterio que plantea nos obliga a expandir la idea de qué puede significar la palabra vida. Para los científicos, K2-18b representa una lección de humildad. Nos recuerda que la Tierra, aunque es nuestra referencia, podría no ser la norma, y que el universo tal vez esté lleno de mundos que, bajo condiciones ajenas a nuestro entendimiento, albergan su propia forma de equilibrio vital. Tal vez la vida no necesite un planeta idéntico al nuestro, solo un entorno donde la química encuentre la manera de persistir. Por eso, cuando se dice que K2-18b no es como la Tierra, no es una desventaja, es una invitación, una señal de que la diversidad de mundos podría reflejar también la diversidad de la vida, y que el universo, en su inmensidad, podría estar lleno de océanos ocultos donde la biología respira a su manera, en silencio, bajo atmósferas imposibles. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para mirar lo invisible. Sus ojos no observan en luz visible, sino en infrarrojo, donde los átomos y las moléculas dejan su firma más clara. Cuando apuntó hacia K2-18b, los astrónomos no esperaban imágenes, sino espectros, líneas, curvas,
pequeñas variaciones en la intensidad de la luz. En esos trazos casi abstractos estaba escrita la química de otro mundo. Cada vez que el planeta pasaba frente a su estrella, una fracción diminuta de la luz atravesaba su atmósfera antes de llegar al telescopio. Esa luz se filtraba, y en el proceso, las moléculas del planeta absorbían longitudes de onda específicas. El Webb descomponía esa luz con una precisión sin precedentes, y lo que emergía no era una fotografía, sino un mapa molecular. En ese mapa aparecieron señales inequívocas de metano y dióxido de carbono. No eran simples rastros, eran picos nítidos, repetidos en varias observaciones. Eso significaba que K2-18b no era una esfera inerte, sino un mundo con una atmósfera activa, donde las moléculas interactuaban, se formaban y se destruían en un equilibrio dinámico. La presencia de metano sugería que el carbono estaba participando en reacciones químicas complejas. El dióxido de carbono indicaba procesos de oxidación, de energía liberada y reciclada. Y cuando esos dos gases coexisten, surge la pregunta inevitable: ¿qué mecanismo los mantiene en balance? En la Tierra, ese equilibrio lo regula la vida. Los organismos consumen dióxido de carbono y liberan metano. Otros hacen lo contrario, y el resultado es una estabilidad atmosférica que persiste por millones de años. En K2-18b, ese balance podría tener otro origen, pero su existencia misma era intrigante. Los modelos atmosféricos mostraban que una mezcla como esa no podría sostenerse sin una fuente constante de reabastecimiento químico. Algo debía estar generando el metano más rápido de lo que la radiación lo destruye. ¿Sería un proceso geológico o algo más profundo? El análisis del Webb fue tan detallado que incluso permitió inferir la presión y la temperatura en las capas altas de la atmósfera. Allí, el hidrógeno domina, pero no de manera homogénea. Hay variaciones sutiles que indican movimiento, circulación, viento, dinámica. K2-18b, lejos de ser un mundo estático, parece estar vivo en sentido físico, con corrientes que mezclan gases y redistribuyen el calor. Pero lo que realmente sacudió a la comunidad científica fue una señal débil, apenas perceptible en el espectro. Una firma que coincidía con el sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esa molécula proviene casi exclusivamente de la vida marina microscópica. Cuando el fitoplancton procesa el azufre del océano, libera trazas de DMS al aire. Detectar esa molécula a más de 100 años luz de distancia fue sorprendente. Sin embargo, la prudencia es el alma de la ciencia. Los investigadores sabían que una sola observación no basta. El DMS podría explicarse por procesos abióticos, como reacciones entre metano y compuestos sulfurosos bajo presión. Además, la señal estaba en el límite de detección, 3 desviaciones estándar, lo que estadísticamente significa una probabilidad significativa de error. Aún así, el hallazgo encendió una chispa. Por primera vez, los instrumentos de la humanidad habían tocado la frontera de lo biológico en otro sistema estelar. No una certeza, pero sí una posibilidad tangible. El Webb demostró que la tecnología humana puede analizar la atmósfera de un planeta distante con precisión molecular. Ese logro, más allá de cualquier biofirma, ya era histórico. En los meses siguientes, otros equipos analizaron los mismos datos. Algunos encontraron patrones similares, otros no pudieron reproducir la señal del DMS. El consenso actual es cauteloso. Hay indicios, pero no evidencia definitiva. Y aún así, la sola idea de haber llegado tan lejos cambió la forma en que entendemos la exploración científica. K2-18b se convirtió en un laboratorio cósmico, una ventana hacia lo desconocido. No es necesario viajar allí para estudiarlo, basta con interpretar la luz que lo atraviesa. Cada fotón que llega al James Webb ha cruzado océanos de hidrógeno, ha rebotado en moléculas invisibles
y guarda la huella de un mundo que quizá nunca veremos directamente. Esos fotones son mensajeros, fragmentos del clima, la química y la historia de un planeta que existe más allá de nuestra experiencia. Lo más fascinante no fue solo lo que se detectó, sino lo que no se encontró. El Webb no halló rastros de amoníaco, un gas común en atmósferas puramente gaseosas. Eso implica que el planeta podría tener una superficie o una capa líquida que absorbe ese compuesto, como lo haría un océano. Esa ausencia, ese silencio químico, podría ser tan revelador como una señal directa. Cada nueva observación del Webb confirma una verdad más profunda. El universo no está vacío, está lleno de huellas químicas que esperan ser interpretadas. Y K2-18b, con su atmósfera compleja y sus enigmas, se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo la ciencia moderna no busca certezas inmediatas, sino patrones de coherencia. En la luz de su estrella, en los espectros del Webb, hay algo más que datos. Hay una pregunta que resuena desde hace siglos. ¿Es posible que lo que llamamos vida sea una consecuencia inevitable de la materia siempre que el entorno lo permita? K2-18b no ofrece una respuesta definitiva, pero sugiere que la frontera entre la química y la biología podría ser más delgada de lo que imaginábamos. En su atmósfera, los elementos se combinan de maneras que recuerdan a la Tierra, pero bajo condiciones tan distintas que parecen imposibles. Y sin embargo, allí están, coexistiendo, repitiendo patrones familiares a una escala cósmica. El Webb no descubrió vida, pero sí descubrió que la vida podría no ser un accidente raro, sino una posibilidad natural, cuando el universo tiene los ingredientes adecuados. El concepto de zona habitable suele presentarse como una promesa, una franja mágica donde el agua puede permanecer líquida y la vida, en teoría, podría florecer. Pero esa idea es solo el punto de partida. La habitabilidad real depende de un equilibrio mucho más complejo, donde la temperatura, la presión, la composición química y la energía interactúan en formas delicadas y a menudo impredecibles. K2-18b está, sin duda, dentro de esa zona. Pero eso no significa que sea un paraíso. Su estrella, una enana roja, emite menos luz que el Sol, y sin embargo, su radiación puede ser más peligrosa. Las enanas rojas son inestables, lanzan llamaradas, expulsan partículas cargadas y generan campos magnéticos intensos. Esas tormentas podrían destruir la atmósfera de un planeta cercano o alterar su química de manera constante. K2-18b, afortunadamente, parece tener una capa de gases suficientemente densa para resistir. Su atmósfera, rica en hidrógeno, actúa como un escudo, pero también como una trampa. El hidrógeno retiene el calor y aumenta la presión en las capas inferiores, creando un ambiente sofocante, denso, casi irrespirable incluso para la vida más resistente que conocemos. Los modelos climáticos sugieren que, bajo esa envoltura, la temperatura podría alcanzar cientos de grados. La presión, miles de veces superior a la de la superficie terrestre, y aun si existiera un océano, estaría comprimido bajo condiciones que destruirían las estructuras biológicas convencionales. En ese sentido, la vida, como la conocemos, basada en células, proteínas y ADN, tendría pocas posibilidades, pero la ciencia no se detiene ante las limitaciones. Donde antes solo veíamos imposibilidad, ahora vemos diversidad. Quizá la vida no necesite replicar la biología terrestre. Quizá basten moléculas autorreplicantes, estructuras químicas capaces de almacenar información y evolucionar, sin necesidad de oxígeno, sin membranas, sin ADN. En ese escenario, K2-18b
podría no ser un mundo muerto, sino un mundo diferente. Para entenderlo, hay que imaginar un océano cubierto por nubes permanentes, donde la luz apenas penetra. Un lugar sin amanecer ni ocaso, iluminado solo por la radiación filtrada de una estrella roja. En las capas superiores, donde la presión disminuye, podrían existir zonas más templadas. Allí, entre el gas y el vapor, podrían formarse microambientes transitorios, regiones donde las condiciones fluctúan lo suficiente como para permitir química compleja. En la Tierra, existen ejemplos de adaptaciones extremas que desafían la lógica. Bacterias que viven en fuentes hidrotermales a más de 120 grados. Microorganismos que resisten presiones abisales, radiación o acidez extrema. Si la vida puede surgir en esos entornos, tal vez también pueda adaptarse a un mar de hidrógeno. La clave, una vez más, está en la química del carbono. Mientras haya carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la naturaleza parece encontrar caminos para combinarlo todo. Los átomos no entienden de límites biológicos, solo de posibilidades termodinámicas. Y K2-18b parece ofrecer esas posibilidades, aunque bajo un equilibrio completamente distinto al terrestre. Sin embargo, hay un punto crítico que los científicos no pueden ignorar. Si la presión atmosférica es demasiado alta, el agua deja de comportarse como líquido. Se convierte en un fluido supercrítico, una sustancia sin frontera entre gas y líquido, donde las propiedades químicas cambian drásticamente. En ese estado, las reacciones biológicas conocidas dejan de funcionar. No habría metabolismo, no habría membranas, no habría vida tal como la conocemos. Por eso, muchos astrobiólogos piensan que K2-18b podría ser habitable en teoría, pero no en la práctica. Un planeta donde los ingredientes están presentes, pero las condiciones los vuelven inestables. Un laboratorio natural donde la vida pudo intentarlo, y tal vez fracasó. Aún así, incluso esa posibilidad es valiosa, porque si la vida no pudo surgir en K2-18b, entender por qué no lo hizo también nos enseña cómo surge en otros lugares. La ciencia no busca solo mundos habitados, busca mecanismos, y cada planeta que no tiene vida nos ayuda a afinar los límites de lo posible. En los próximos años, el James Webb y otros telescopios como el futuro LUVOIR o el HABEX seguirán observando este tipo de mundos. Intentarán distinguir entre los High-Sean que podrían albergar mares templados y aquellos que son demasiado opresivos para la vida. Cada espectro, cada medición, es una pieza del rompecabezas universal de la biología. K2-18b, en ese sentido, no es un destino, es una lección. Nos muestra que la habitabilidad no es una condición binaria, no es sí o no, sino un espectro, un gradiente donde los mundos pueden acercarse o alejarse de la frontera vital según su historia, su masa, su atmósfera y su estrella. Tal vez el planeta no sea un hogar posible para nosotros, pero sí una pista sobre lo que podría ser la vida en otras formas, bajo otras leyes. Porque si algo demuestra el universo, es que la naturaleza no repite moldes, los reinventa. K2-18b nos enseña que la búsqueda de vida no consiste en encontrar otro nosotros, sino en comprender cómo la materia misma puede organizarse para sentir, adaptarse y persistir. Allí, en ese equilibrio entre calor, presión y moléculas, quizás se esconda la respuesta a una pregunta más profunda. No si hay vida, sino cuántas maneras distintas de estar vivo pueden existir. Durante siglos, la humanidad ha imaginado mundos parecidos al suyo, planetas con cielos azules, mares abiertos, continentes, nubes. Esa visión, tan profundamente humana, ha guiado la búsqueda de vida más allá del sistema solar. Pero con K2-18b y los mundos de su tipo,
la ciencia se ha visto obligada a pensar distinto. Los mundos Haisean no son reflejos de la Tierra, son un recordatorio de que el universo no sigue nuestros deseos, sino sus propias leyes. Y esas leyes permiten combinaciones que hace solo unas décadas parecían inconcebibles. Atmósferas dominadas por hidrógeno, mares ocultos bajo presión, temperaturas que oscilan entre lo infernal y lo templado, entornos que no se ajustan a la definición clásica de habitable, pero que podrían serlo a su manera. El término Haisean fue acuñado para describir mundos que son, en esencia, océanos encapsulados. Bajo una atmósfera de hidrógeno se extiende un mar global, y en la frontera entre ambos podrían darse las condiciones necesarias para la vida. Esa zona de transición, ni completamente gaseosa, ni líquida, es el lugar donde las moléculas pueden unirse, romperse, recombinarse y evolucionar. Allí, en ese umbral invisible, podría existir una bioquímica completamente distinta a la terrestre. La idea desafía lo que se consideraba el modelo ideal de habitabilidad. Hasta hace poco, se pensaba que solo los planetas rocosos podían albergar vida, pero los datos del telescopio Webb han mostrado que los subneptunos, mucho más comunes que los planetas como la Tierra, también pueden tener ambientes complejos y dinámicos. De hecho, las estadísticas indican que los mundos Haisean podrían ser los más abundantes de la galaxia. Eso cambia todo. Si son tan comunes, entonces las condiciones potenciales para la vida no son raras, son la norma. Lo que sería extraordinario no es la existencia de mundos habitables, sino su ausencia. Los científicos han comenzado a desarrollar modelos específicos para estos entornos. Simulan cómo la radiación penetra las capas de hidrógeno, cómo el calor interno del planeta circula hacia la superficie y cómo las reacciones químicas podrían mantenerse estables durante millones de años. En esos modelos, la energía disponible no depende del Sol, sino del propio planeta, del calor geológico, del movimiento de las mareas o de la interacción entre los gases. Es una vida sin día ni noche, alimentada por los ritmos internos de un mundo cubierto de nubes. Los Haisean amplían la definición de lo que significa habitable. Ya no se trata de encontrar un duplicado de la Tierra, sino de identificar zonas de estabilidad química, donde las moléculas puedan sobrevivir y evolucionar. El agua líquida sigue siendo un factor clave, pero no el único. En estos planetas, incluso un océano oculto, sellado bajo kilómetros de gas, podría funcionar como un ecosistema completo, aislado del cosmos, pero sostenido por su propia termodinámica. La pregunta deja de ser, ¿puede existir vida como la nuestra? Y pasa a ser, ¿puede existir vida de cualquier tipo? Y la respuesta cada vez parece más difícil de negar. La astrobiología moderna no busca ya copias del mundo humano. Busca coherencia. Busca patrones universales que indiquen organización, equilibrio y persistencia. Busca lugares donde la materia parezca comportarse como si intentara mantenerse, donde las moléculas cooperen para resistir el caos. Eso, en su esencia más pura, es lo que llamamos vida. En ese sentido, los mundos Haisean son más que simples planetas exóticos. Son manifestaciones de una lógica natural que parece repetirse a distintas escalas. En la Tierra, esa lógica se expresa en ecosistemas, células y ADN. En K218b podría hacerlo en reacciones químicas, burbujas de energía, microestructuras efímeras que se autorreproducen y se transforman. No importa la forma, lo importante es el patrón. Lo más revelador es que, en estos mundos, las condiciones para la vida podrían ser más estables que en los planetas rocosos. Las enanas rojas viven trillones de años, mucho más que estrellas como el Sol. Eso significa que sus planetas tienen tiempo de sobra para desarrollar procesos complejos. La vida, si surgiera, no necesitaría prisa. Tendría eones para adaptarse,
mutar, perfeccionarse y tal vez alcanzar formas que superen nuestra imaginación. Los astrónomos saben que es poco probable que K2-18b sea el único ejemplo. Hay decenas de candidatos Haitian en la lista de observación del web, esperando su turno para ser estudiados. Cada uno podría representar una versión distinta de la misma idea: mundos ocultos, envueltos en gas, donde el océano y la atmósfera se entrelazan en un equilibrio frágil pero persistente. Estos descubrimientos obligan a la ciencia a hacer algo que pocas disciplinas se atreven a intentar: redefinir su punto de partida. Ya no basta con buscar la Tierra en otro lugar. Hay que aceptar que el universo podría estar lleno de formas de vida que no se parecen a nada de lo que conocemos, y que, en el fondo, eso no las hace menos naturales. La vida podría no ser una excepción, sino una propiedad emergente de la materia, algo que ocurre cuando las condiciones lo permiten, igual que la gravedad o el magnetismo. Y si eso es cierto, entonces los mundos Haitian no son curiosidades. Son la prueba de que la vida, bajo 1000 rostros diferentes, podría ser tan común como las estrellas. K2-18b es solo el primero en recordárnoslo. Un planeta que, sin mostrar una sola imagen visible, ha logrado poner en duda la visión antropocéntrica de la biología. Un mundo donde la vida podría no parecerse a la vida, pero donde, sin embargo, la materia sigue buscando su equilibrio, su organización, su permanencia. Si el universo está lleno de mundos como K2-18b, si la química del carbono y el agua se repite una y otra vez entre las estrellas, si los elementos esenciales para la vida son tan abundantes como el polvo cósmico, entonces, ¿por qué no la vemos? Esa pregunta, simple y abrumadora, es conocida como la paradoja de Fermi. En teoría, las condiciones para la vida deberían producir civilizaciones por todas partes, y sin embargo, cuando miramos el cielo, solo encontramos silencio. Quizá la respuesta no esté en el universo, sino en nosotros. Durante mucho tiempo, los seres humanos han buscado vida fuera de la Tierra esperando encontrarse a sí mismos. Esperan señales, estructuras, inteligencia. Pero la vida no tiene por qué parecerse a la inteligencia humana. Tal vez esté ahí afuera, respirando de otra forma, comunicándose con el entorno en un lenguaje que no entendemos. Tal vez el silencio que percibimos no sea ausencia, sino diferencia. K2-18b representa una metáfora de ese enigma. Un planeta que podría estar lleno de procesos orgánicos, pero que desde nuestra perspectiva parece mudo. Si existieran organismos en sus océanos ocultos, nunca podríamos oírlos. Su biología estaría sellada bajo una atmósfera densa, inaccesible para nuestras antenas o telescopios. Sería un mundo habitado pero incomunicable, un reflejo del aislamiento cósmico que acompaña a toda forma de vida. La ciencia moderna empieza a aceptar una idea inquietante. Tal vez la vida es común, pero la comunicación es rara. Puede que existan millones de ecosistemas microbianos distribuidos por la galaxia, pero muy pocos desarrollan tecnología o dejan señales detectables. La vida podría ser abundante y silenciosa a la vez. Otra posibilidad es más sombría. Quizá las civilizaciones inteligentes surgen, pero no duran. Quizá la autodestrucción, el agotamiento de recursos o los cambios naturales de sus mundos borran sus rastros antes de que podamos encontrarlos. Desde esa perspectiva, el silencio del cosmos sería el eco de una realidad recurrente. La inteligencia biológica podría ser autolimitante, pero K2-18b nos ofrece una visión diferente. No necesita inteligencia para fascinar. Su sola existencia demuestra que la vida, o al menos las condiciones que la permiten,
pueden persistir por miles de millones de años. Su estrella es estable, su atmósfera parece resistente, y si la biología alguna vez surgió allí, podría haber evolucionado lentamente, sin prisa, ajena al tiempo humano. La paradoja del silencio podría deberse también a que no sabemos qué buscar. Buscamos señales de radio, patrones matemáticos, estructuras artificiales, pero tal vez la vida cósmica no emita, no construya, no deje rastros visibles. Tal vez sea biología pura, química autorregulada, patrones de simetría, fluctuaciones atmosféricas sutiles, manifestaciones tan delicadas que se confunden con el ruido de los datos. En cierto modo, el silencio del universo no contradice la vida, la sugiere, porque el silencio no es vacío, es información no interpretada. Y la historia de la ciencia está llena de descubrimientos que durante siglos permanecieron ocultos a simple vista. El aire, los microbios, los campos magnéticos, la radiación, todo existía mucho antes de que pudiéramos detectarlo. Quizá la vida extraterrestre también esté ahí, esperándonos detrás de los límites de nuestra comprensión. K2-18b simboliza ese punto de transición. Un planeta que no grita su existencia, sino que susurra desde la oscuridad. Nos obliga a mirar con más atención, a refinar nuestros instrumentos, a ampliar nuestras definiciones. Nos recuerda que la vida no tiene obligación de ser evidente y que nuestra dificultad para encontrarla no es prueba de su ausencia, sino de nuestra ceguera parcial. En la escala del cosmos, la inteligencia humana acaba de despertar. Llevamos apenas unos siglos observando el cielo con propósito. Los telescopios más potentes apenas han arañado la superficie de un universo de billones de galaxias. Tal vez la paradoja no sea que estamos solos, sino que aún no hemos aprendido a escuchar. En este sentido, K2-18b no es solo un candidato para la vida, es un recordatorio de humildad, de que el universo puede estar lleno de mundos vibrantes que jamás conoceremos, y que la vida, en su forma más pura, no busca ser vista, solo busca persistir. El silencio del cosmos podría ser el lenguaje de la vida misma, una existencia que no necesita ruido para ser real. Quizá la vida no se manifieste en transmisiones o señales, sino en equilibrios químicos, en atmósferas estables, en patrones que se repiten una y otra vez en los datos. Quizá ya la hemos encontrado, pero aún no la reconocemos. En el fondo, cada vez que un telescopio detecta metano, dióxido de carbono o vapor de agua en otro mundo, lo que realmente estamos viendo es una conversación universal, una huella de que la materia, cuando tiene oportunidad, busca ordenarse, reaccionar, evolucionar. Y eso, aunque no tenga voz ni rostro, también es una forma de vida. K2-18b nos obliga a contemplar el silencio como una posibilidad, no como un vacío, a aceptar que la vida, incluso si nunca la vemos, podría ser el hilo invisible que conecta las estrellas. Porque si la biología es una consecuencia natural del cosmos, entonces la soledad no existe, solo la distancia y el tiempo. A veces, el universo no responde a nuestras preguntas con palabras, sino con espejos. K2-18b es uno de ellos, un planeta lejano, invisible al ojo humano, que sin embargo refleja algo profundo sobre la condición de quienes lo observan. No importa si tiene vida o no, su valor no radica en lo que contiene, sino en lo que nos revela sobre nuestra propia búsqueda. Desde la antigüedad, la humanidad ha levantado la vista al cielo buscando compañía. Ha proyectado en las estrellas sus esperanzas, sus miedos y su curiosidad. Cada civilización, cada era, ha imaginado que allá afuera
podría haber otros como nosotros. Pero quizá la respuesta no esté en encontrar semejanza, sino en comprender diferencia. K2-18b nos muestra que el universo no necesita imitar a la Tierra para ser fértil, que la vida, si existe allí o en cualquier otro lugar, puede ser el resultado natural de la materia organizándose a sí misma bajo reglas distintas. Nos enseña que la biología no es un privilegio terrestre, sino una posibilidad cósmica, y que incluso si ese planeta está desierto, sigue siendo una lección sobre lo que la vida podría ser. Cuando el telescopio James Webb analizó su atmósfera, no solo buscaba moléculas, buscaba patrones, coherencia, equilibrio. Buscaba signos de que el caos, de alguna manera, se había vuelto orden. Y eso, en esencia, es lo que hace la vida. Toma lo improbable y lo vuelve persistente. Por eso, cada vez que miramos a K2-18b, no observamos solo un planeta, sino la posibilidad universal de que el cosmos también intente comprenderse a sí mismo. En su atmósfera de hidrógeno, en su posible océano oculto, vemos reflejadas nuestras propias preguntas sobre el origen. ¿De dónde venimos? ¿Somos una excepción o una consecuencia? ¿Y qué significa realmente estar vivo? La respuesta quizás no sea binaria. No se trata de sí o no, vida o ausencia. Tal vez la vida sea un continuo, una transición sutil entre lo químico y lo biológico, entre el caos y el orden. K2-18b podría estar en ese umbral, un planeta donde la materia está aprendiendo a organizarse, como lo hizo la Tierra hace miles de millones de años. Mirar ese mundo lejano es mirar hacia atrás en el tiempo. Es recordar que también fuimos moléculas dispersas, átomos que flotaban sin propósito, hasta que la física y la casualidad nos convirtieron en conciencia. Quizá el mayor descubrimiento no sea encontrar vida en otros planetas, sino comprender que el impulso de buscarla ya es una expresión de vida. La curiosidad humana es, en sí misma, una extensión de esa tendencia universal hacia la complejidad. K2-18b nos enseña también algo sobre la humildad. Nos recuerda que la Tierra no es el centro de nada, ni la medida de todo, que la naturaleza no repite moldes, sino que los transforma, y que, en la escala del cosmos, somos apenas una chispa consciente que intenta describir la vastedad que la rodea. Quizá esa sea la verdadera lección del planeta, que el propósito de la exploración no es hallar respuestas definitivas, sino mantener viva la capacidad de asombro. La ciencia no busca cerrar preguntas, sino abrirlas con mayor precisión. Y cada descubrimiento, por pequeño que parezca, amplía el horizonte de lo posible. Si algún día descubrimos vida en K2-18b, el universo dejará de ser un misterio solitario. Pero incluso si nunca la hallamos, el simple acto de buscarla ya nos transforma, porque mirar hacia las estrellas es también mirar hacia adentro. Cada planeta que descubrimos no solo amplía el mapa del cosmos, sino el mapa de nuestra propia conciencia. En la inmensidad, K2-18b gira en silencio, ajeno a nuestra atención. Su estrella, tenue y constante, sigue brillando con indiferencia cósmica, y sin embargo, desde este pequeño mundo azul, una especie de seres pensantes lo observa con devoción, intentando entenderlo. Tal vez, en esa relación invisible entre un planeta que no nos conoce y una mente que intenta imaginarlo, exista una forma sutil de conexión. El universo podría no tener intención, pero sí tiene consecuencia. Y la consecuencia de su complejidad es que en algún momento una parte de él comenzó a hacerse preguntas. Preguntas como esta: ¿hay vida en otro lugar? K2-18b no responde. No puede hacerlo.
pero su silencio tiene peso, profundidad y sentido. En él resuena la evidencia de que la vida, sea cual sea su forma, podría ser una de las maneras en que el universo se contempla a sí mismo. Así, el viaje termina donde comenzó, en la curiosidad, en esa fuerza invisible que impulsa a la mente humana a mirar más allá, a buscar en la oscuridad algo que la refleje. K2-18b no es solo un planeta, es una pregunta suspendida en el espacio, una invitación a mirar el cosmos con menos arrogancia y más asombro, porque quizá la vida no sea una rareza, sino el idioma natural del universo, hablado en todas partes y entendido en ninguna. Y quizá el verdadero descubrimiento no sea encontrar otros seres, sino recordar que, en un rincón remoto del cosmos, ya existe una forma de vida capaz de hacerse esa pregunta.